Hello, my name is Alan Jair Covarrubias de Aliote. I am 19 years old. I am from Mexican City. I am veterinarian student. My full name is Diego Manuel Ramirez. I am 18 years old. I am from Tingilucan, Hidalgo. I am studying medicine veterinary. And my favorite animal is the horse. And my date of birth is 10th of May. And I don't have a hobby. I am Maria Fernanda Ortiz Zamora. I am 18 years old. I am from Guadalajara, Jalisco. My date of birth is 9th of November. My favorite animal is tiger. I'm studying medicine, veterinary, and zootechnist. And my hobby is listen to music and sing. My name is Marisela Morales Escobar. I'm 18 years old. I'm from Mexico State. I'm studying veterinary medicine. My favorite animal is dog. And my favorite hobby is writing. Hello, my full name is Frida Susana Garcia Gutierrez. I'm 19 years old. I'm from Pachuca, Hidalgo. My birthday is on 11th of August. My favorite animal is horse and dogs, and my hobby is watch series. El origen del caballo. Se calcula que tiene aproximadamente unos 55 millones de años de antigüedad, habitando en las zonas selváticas y en los pantanos. Este ejemplar se propagó hacia Europa en el periodo denominado Eoceno. La especie evolucionó debido a los cambios climáticos, dando como resultado diversos tipos como son el Mesohippus, descendiente del Eohippus, existiendo hace 25 a 40 millones de años. El descendiente de este ejemplar es el Miohippus, después el Merychippus, posteriormente el Dinohippus y el Pliohippus. Fueron las primeras especies que tuvieron los cascos formados, existiendo hace 2 a 5 millones de años. En la era glaciar, el número de estos antecesores del caballo fue disminuyendo, hasta quedar extinto del continente americano hace aproximadamente unos 8.000 años. Los ejemplares que sobrevivieron comenzaron a extenderse desde Asia hasta Europa y África, siendo los antecesores del caballo que hoy en día conocemos como Equus caballos. Su evolución corresponde principalmente a 4 tipos básicos, de los cuales descienden las razas existentes. El caballo del bosque de tipo sólido, con cabeza y cascos grandes. Es muy posible que fuera el fundador de los caballos de sangre fría y razas de tiro. El caballo de la meseta, de tipo más fino, descienden los pequeños y resistentes caballos mongoles semisalvajes. El caballo de la estepa, de un tipo más ligero, originó las razas orientales como el árabe y el barbo, los cuales son antecesores de la pura sangre. El caballo de la tundra era de tipo grande y pesado, como el yucat, proveniente de las regiones polares, parece ser el único descendiente. Existen evidencias que el caballo fue domesticado hace 5 o 6.000 años. Los primeros en incursionar en la domesticación del caballo fueron las tribus nómadas, a medida que viajaban a través de las regiones de los mares Caspio y Negro. En la clasificación de los caballos posglaciares del Viejo Mundo, que manejaron los primeros domesticadores, no se hablaba de especies, sino de tipos. El pony celta de Edward, mejor conocido como pony atlántico. Las razas modernas que más se le asemejan son las Exmoor y cierta subraza islandesa. El caballo escandinavo de Ewart habitó en el norte de Eurasia. Las razas modernas que más se le asemejan son el pony de los fiordos noruegos, cierto tipo de pony de las tierras altas y el caballo de tiro pesado Noriker. El caballo de Asia Central. Las razas modernas que más se le asemejan son el caballo portugués Soraya de color arcilla, con una forma más esterilizada, el Akal Teke de Asia Central y el Karabakh, ambos castaño dorados, siendo los antecesores de las razas niceana y bactriana, las cuales contribuyeron un 59% a través de los caballos turco, bactriano y andaluz a la creación del pura sangre inglés. El caballo que habita en el oeste de Asia, la raza más moderna que se le asemeja en el pony caspiano, antecesor al parecer del árabe y de un puñado de razas afines que se encuentran principalmente en Persia. Este tipo ha dado lugar a infinidad de razas domésticas, en las que ha llegado muchas de sus cualidades, entre ellas su belleza. El caballo Przewalski
Se caracteriza por una estructura celular embrionaria. Sus núcleos celulares contienen un número determinado de cromosomas que se consideran portadoras de los factores hereditarios. La dotación cromosómica de este ejemplar difiere numéricamente de la que presentan los caballos domésticos. El tarpan, caballo salvaje del este de Europa o del oeste de Rusia. Su extinción se da en el siglo pasado. Ha sido reconstruido en las yeguadas polacas. Es por naturaleza híbrido, utilizado por todos los pueblos del este del Mediterráneo, abarcando desde las tribus celtas, los hititas, hasta los griegos, quienes tenían conocimiento del carro. Este ejemplar es el principal antepasado del caballo campesino de Europa centro-oriental y los Balcanes. Existen diversas razas que presentan similitudes como el húngaro Goral, el rumano Ukul, el polaco Konik, el bosnio Yugoslavia, etc. Los diversos vestigios muestran que el caballo existió en el periodo paleolítico de Facto del equino en nuestro país. Los primeros caballos que llegaron a México fueron los que trajeron los españoles durante la conquista en el siglo XVI, dando lugar al caballo criollo mexicano, un caballo muy similar a los Mustang norteamericanos y a los criollos suramericanos. Lamentablemente, al estallar en México la Revolución de 1910, los criollos mexicanos desaparecieron por completo en 10 años de guerra, ya que eran lo primero que se llevaban los revolucionarios para utilizarlos en los campos de combate. Por lo que a partir de 1920, terminando el movimiento armado, vino a sustituirlo en gran medida el caballo de origen estadounidense conocido como cuarto de milla, convirtiéndose en la población equina mayoritaria y dejando a México sin un caballo con identidad propia. Fue hasta 1969, con la visionaria idea de un caballista, Antonio Ariza, y con el apoyo del gobierno mexicano, de que México tuviera, al fin, una raza equina propia, como la tienen los países árabes, España, Inglaterra, Estados Unidos y otros más, que se empezó a criar el caballo azteca. Caballo azteca. La creación de la raza azteca empezó en 1969 en la Alta Escuela Mexicana de Jinetes de Texcoco, en la región del Valle de México, para ser utilizado como montura por charros de ese país, que lo aprecian justamente por su alzada cómoda, su rapidez, fuerza, temperamento adecuado, nobleza y buena estampa. Es una raza relativamente nueva, pero bien conformada. La raza azteca tiene sangre andaluza y cuarto de milla, conformando buena estampa, aires especiales, fuerza y versatilidad. Su aspecto era poco alentador en sus comienzos, pero fue mejorando en gran medida mediante cruces. Hoy en día está adquiriendo gran popularidad y se está criando en Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. A la llegada de los españoles a tierras mexicanas, los nativos quedaron asombrados al ver tantas cosas totalmente nuevas para ellos. Sin duda, una de las novedades que más los inquietaron fue el caballo. Lo relacionaron con un monstruo, situación que favoreció a los españoles, pues rápidamente se rendían ante el temor de ser devorados por estas bestias. En una carta que Cortés le envía al rey le manifiesta: «Conquistamos gracias a Dios y a los caballos». El conquistador prefería perder 20 hombres y no un caballo. En la batalla de la conquista, las diferencias fueron las armas de fuego, las dos traiciones, la primera la de la Malinche y la segunda la de los tlaxcaltecas, también la de los españoles que lucharon, pero principalmente al caballo. Sin este animal, los españoles hubiesen tardado mucho más tiempo o tal vez nunca hubieran logrado el triunfo, como se verá el testimonio de los mismos conquistadores misioneros y de los nativos. En las siguientes transcripciones se respetan fielmente la escritura original. Al no conocer al caballo, los indios lo compararon con los venados, animal conocido por ellos y con la mejor similitud como se ve enseguida. Lo soportan en lo alto sus venados, tan alto están como los techos de sus casas. Los informantes de Moctezuma. A los caballos llamaban venados y otros tuicen, que eran unos como caballos que ellos hacían en una de sus fiestas de Cuingo, de pan de bledos, y que las crines, que eran cabellos postizos que les ponían a los caballos. Los indios que primeros lo vieron le decían al Calzonzi y afirmaban que los caballos hablaban. Crónicas de Michoacán. Pensaban que caballo y caballero era un solo ente, como se detalla aquí. Pues estábamos peleando, desde que los vimos no dimos tanta prisa,
que los de un caballo por una parte y nosotros por otra. De presto volvieron las espaldas, y aquí cayeron los indios que el caballo y el caballero eran un todo, como jamás habían visto caballos. Bernal Díaz de Castillo. Anatomía del aparato digestivo del equino. El aparato digestivo es el encargado de la aprehensión, recepción, masticación, deglución y digestión del alimento, así como la absorción del producto resultante de esta digestión y la excreción de los residuos alimenticios. En los equinos está constituido por los siguientes órganos y estructuras: cavidad oral, boca, lengua, dentición, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, el intestino grueso, ciego, colon y recto, y las glándulas anexas, glándulas salivales, hígado y páncreas. Boca. Designa no solo la cavidad y sus paredes, sino también la estructura accesoria que se proyecta, dientes y lengua, y desemboca en glándulas salivales en ella. La boca tiene como función principal la presión y la masticación y ensalivación de los alimentos. La cavidad de la boca tiene su comienzo en los labios y continúa hasta la faringe, a través de un estrechamiento caudal, en el nivel de los arcos palatólogos. Los dientes y los bordes de la mandíbula la dividen en un vestíbulo más exterior, el cual está limitado externamente por los labios y las mejillas, y por la cavidad central de la boca propiamente dicha. Lengua. Ocupa la mayor parte de la cavidad bucal, aunque también se extiende dentro de la bucofaringe. Tiene una raíz fija, un cuerpo y un épice libre, y es un órgano principalmente muscular, capaz del movimiento vigoroso y preciso tanto en las actividades de la presión, la lamedura, el acicalamiento y la manipulación de comida dentro de la boca, así como la articulación del habla. Dentinación. Los potros tienen 24 dientes temporales, mientras que un caballo adulto tiene 36 a 40 dientes permanentes. Faringe. Se ubica caudalmente en la boca y continúa con el esófago. Es una cámara en forma de embudo, contenida dorsalmente por la base del cráneo y la primera y segunda vértebras cervicales, la laringe ventralmente y los músculos pterygoideos, la mandíbula y la parte dorsal del aparato hioideo lateralmente. Como se comunica de manera libre con otras cavidades de la cabeza, es más bien difícil formarse una idea de su extensión. Esófago. Transporta el alimento desde la faringe hasta el estómago. Este tubo relativamente estrecho comienza a dorsar el cartílago cricoides de la laringe y sigue hasta la tráquea, hasta caudal y ventral en el cuello, inclinándose al principio a la izquierda, pero recupera su posición mediana dorsal a la tráquea antes o un poco después de entrar en el tórax. Dentro del tórax corre en el mediastino y, continuando más allá de la bifurcación de la tráquea, pasa sobre el corazón antes de penetrar a la cavidad abdominal por hiato esofático del diafragma. Desde aquí avanza sobre el borde dorsal del hígado para unirse al estómago en el cardio. El esófago consta, por lo tanto, de parte cervical, torácica y abdominal, aunque esta última es muy corta. Se localiza principalmente dentro de la mitad izquierda del abdomen. Como otros estómagos simples, consta de dos extremos que se encuentran en un ángulo ventral. El extremo izquierdo comprende el fondo, inusualmente grande y con frecuencia llamado saco ciego en esta especie, y el cuerpo. El extremo derecho o porción pilórica es mucho más estrecha y se extiende de un lado al otro del plano mediano para unirse al duodeno. Aunque la situación naturalmente varía con el grado de distensión, el estómago continúa dentro de la protección de la caja torácica incluso cuando está muy distendido. Es por lo tanto inaccesible por los métodos ordinarios de exploración clínica, ya sea a través del flanco o por palpación recta. Una gran distensión gástrica puede revelarse por un levantamiento de las costillas que lo cubren el lado izquierdo, que rompe la simetría normal del tronco. Cuando está moderadamente distendido, el fondo se extiende por debajo de la porción dorsal de la 15ª costilla, y la parte ventral del cuerpo gástrico alcanza las porciones ventrales de las costillas 9ª y 10ª. El cardias proporciona un punto de diferencia relativamente fijo, opuesto a la parte dorsal de la 11ª costilla, y por lo tanto la expansión después de la comida es principalmente hacia ventral y hacia craneal.
duodeno es corto y está unido firmemente al techo abdominal por un corto mesoduodeno. La porción inicial continúa desde la pared pilórica del estómago y pasa hacia la pared derecha del cuerpo antes de desviarse caudalmente, para descender en un punto entre el riñón derecho y la entrada pélvica. Luego pasa medialmente caudal a la raíz del mesenterio, antes de acceder una corta distancia. Termina curvándose ventralmente para entrar en el mesenterio, donde se continúa para convertirse en el yuyeno. Yuyeno llena las partes del abdomen que no están ocupadas por otras vísceras. El intestino grueso es relativamente más pequeño, se encuentra más o menos de manera simétrica alrededor de la línea mediana entre el hígado y el estómago en la parte craneal y la vejiga urinaria caudalmente. Se encuentra sobre el suelo abdominal, aún separado del peritoneo parietal por la interposición del omento mayor. Ilion sigue un curso más bien craneal directo. El intestino grueso. Además de su enorme capacidad, el intestino grueso se caracteriza también por tener una forma circulada. Las saculaciones o austros son resultado del acortamiento de las tenias, o pequeñas bandas formadas, por la concentración de músculo longitudinal externo y fibras elásticas en distintas posiciones. De 1 a 4. Sobre la circunferencia del tubo intestinal. El intestino grueso está formado por 3 partes. El ciego, que consta de una base dorsal expandida, un cuerpo cónico y un vértice dorsal ciego. Estas porciones se fusionan de manera suave y con frecuencia se compara con una coma. En caballos grandes puede tener capacidad de más de 30 litros y medir 1 metro o más entre sus extremos. La base se ubica en la parte dorsal derecha del abdomen, en parte contra el flanco, y en parte dorsal sobre las costillas, que la protegen. Tiene un amplio contacto con el techo abdominal y los órganos sublumbares, desde la 15ª costilla hasta la tuberosidad coxal. Pero la adhesión dorsal directa está confinada a la región del páncreas y el riñón derecho. El colon. Su diámetro disminuye posteriormente. Se divide en asa inicial, laberinto y asa terminal. Se continúa con el recto, que es la parte final del tubo digestivo. Se encuentra recubierto por peritoneo y termina en el ano. Glándulas anexas. Glándulas salivales. Son órganos secretores anexos a la cavidad bucal, a la cual vierten sus secreciones. La saliva es un fluido que ablanda los alimentos y favorece la deglución. Las glándulas salivales son parótida, forma rectangular; mandibular, forma alargada, estrecha y borde dorsal cóncavo; sublingual. Su porción es monostomática, ausente, y porción polistomática. Bucales, dorsales y ventrales. Hígado. Glándula mayor del cuerpo, situada oblicuamente sobre la superficie abdominal del diafragma, a la derecha del plano medio. Presenta 2 caras. La cara parietal, que es convexa y lisa, y está relacionada con la porción derecha del diafragma, en contacto directo con las últimas 3 costillas. Cara visceral. Es muy irregular debido a las impresiones producidas por órganos contiguos. Se observa aquí la cisura portal por donde penetran vasos y sale el conducto hepático. Páncreas. Es un órgano anexo al aparato digestivo, de forma cuadrilátera. Se ubica a la derecha del plano medio. Su cara dorsal se relaciona con el hígado y riñón derecho. El conducto excretor pancreático desemboca en el duodeno aproximadamente a 30 centímetros más atrás de la desembocadura del conducto coleódoco, secretando las enzimas necesarias para la digestión. Las hormonas que secreta es la insulina para bajar el valor de glucemia, mientras que el glucagón sube valor de glucemia. Histología del intestino grueso. El intestino grueso comprende la parte final del tubo digestivo y se divide a su vez en ciego, colon y recto. El colon posee una parte ascendente, una transversa, una descendente, además del colon sigmoide. El intestino grueso se conecta al intestino delgado mediante la válvula de esfínter ileocecal. El ciego posee una ramificación muy delgada llamada apéndice, de unos 5 a 13 centímetros de longitud, donde se acumulan muchos nódulos linfáticos. El intestino grueso se comunica con el exterior a través del ano. La zona donde el intestino grueso se une a la piel del ano se denomina unión anorrectal. Aquí se produce la transición desde el epitelio simple prismático a epitelio estratificado plano queratinizado.
típico de la epidermis. A este nivel existe un engrosamiento de la musculatura externa que forma el esfínter anal interno. También hay un esfínter externo formado por musculatura estriada. El intestino grueso no tiene vellosidades ni pliegues circulares, al igual que el resto del tracto digestivo. La pared del intestino grueso se puede dividir en 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa está formada por un epitelio simple cilíndrico que forma numerosas glándulas mucosas tubulares denominadas criptas de Lieberkühn. Estas aparecen como invaginaciones de la superficie epitelial. La submucosa está formada por tejido conectivo muy denso, contiene vasos sanguíneos de gran calibre y algunas zonas con tejido adiposo. La capa muscular se origina de forma distinta. Existe una capa longitudinal de músculo liso que es más delgada que la capa circular. La serosa es una capa muy delgada de conectivo que en algunos puntos se continúa con el peritoneo. La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico donde se utiliza glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas bacterias llamadas bacterias lácticas, hongos, algunos protozoos y en los tejidos animales. En efecto, la fermentación láctica también se verifica en el tejido muscular cuando a causa de una intensa actividad motora no se produce una aportación adecuada de oxígeno que permita el desarrollo de la respiración aeróbica. Cuando el ácido láctico se acumula en las células musculares, produce síntomas asociados a la fatiga muscular. Algunas células, como los eritrocitos, carecen de mitocondrias, de manera que se ven obligadas a obtener energía por medio de la fermentación láctica. Por contra, las neuronas mueren rápidamente ya que no fermentan y su única fuente de energía es la respiración. En la glucólisis anaerobia, el piruvato se reduce a lactato debido al aporte de 2 hidrógenos de NAD que provienen de la oxidación de 3-fosfogliceraldehído. En esta reacción interviene la láctico deshidrogenasa. La presencia de LDH acelera la reacción de reducción de piruvato en lactato. Sin embargo, dicha reacción modifica a la modifica de LDH, por la cual una sola molécula de LDH es capaz de catalizar la reducción de varias moléculas de piruvato. Para que una célula pueda realizar la glucólisis anaerobia, debe sintetizar cantidades importantes de una o más formas de LDH que sean eficaces para catalizar la conversión de ácido pirúvico en ácido láctico. Durante la contracción muscular intensa, esta vía intensifica notablemente por las necesidades de energía de la célula en contracción, disminuyendo en ese momento el aporte de oxígeno considerablemente en el músculo, debido a la dificultad de circulación sanguínea de llevar oxígeno a todas las células. Una célula que presenta una cantidad apropiada de LDH se encuentra en la capacidad de convertirse cada NADH en NAD sin la presencia de O2, lo cual le permite mantener una producción estable de ATP. Por esta vía la ganancia de ATP es menor ya que solo una pequeña fracción de aproximadamente el 7% de energía liberada en la glucólisis disponible a partir del azúcar se libera mediante la conversión de glucosa en lactato. El ácido láctico abandona rápidamente la célula muscular. Al llegar a un medio aerobio se transforma nuevamente en pirúvico, el cual según la necesidad de la célula puede oxidarse a CO2 o utilizarse para formar glucosa nuevamente por la vía de la gluconeogénesis.